desde el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Santiago, República Dominicana. Para la asignatura de Ciencias de Materiales le estaremos documentando sobre la edad de los metales. Mi nombre es José Álvarez y a continuación les presentaré lo que históricamente se conoce como la edad del cobre, destacando su cronología, sus aspectos más relevantes de la época y sobre todo la actualidad que vive el cobre en nuestra vida diaria. El cobre es un elemento químico puramente natural. Se trata de un material de transición de color rojizo y brillo metálico. Junto a la plata y el oro conforma lo que es la familia del cobre y se caracteriza por ser uno de los materiales con mejor conductividad. El cobre es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en estado nativo, es decir, sin combinar otros elementos. Por ello, fue uno de los primeros en ser utilizado por el ser humano. Los otros metales nativos son el oro y el platino, al igual que la plata y el hierro provenientes de meteoritos. Se han encontrado utensilios de cobre nativo en torno al 7000 a.C., en lo que hoy es la actual Turquía, al igual que en Irak. El cobre que se ha encontrado en la actual Turquía fue reconocido, pero el proceso aún no está perfeccionado. En esta época, en Oriente Próximo también se utilizaba carbonatos de cobre, malaquía y azurita, como motivos ornamentales. En la región de los Grandes Lagos de América del Norte, donde abundaban los yacimientos de cobre nativo desde el 4000 a.C., los indígenas acostumbraban a golpearlas hasta darle forma de punta de flecha, aunque nunca llegaron a descubrir la fusión. Los primeros crisoles para producir cobre metálico a partir de carbonatos mediante reducciones con carbón data del quinto milenio a.C., es el inicio de la llamada Edad del Cobre, apareciendo crisoles en toda la zona entre los Balcanes e Irán, incluyendo Egipto. Se han encontrado pruebas de la explotación de minas de carbonato de cobre desde épocas muy antiguas, tanto en Tracia como en la península de Sinaí. De un modo endógeno no conectado con las civilizaciones del Viejo Mundo, en América precolombina, en torno al siglo IV a.C., la cultura moche desarrolló la metalurgia del cobre ya refinado, a partir de la malaquita y otros carbonatos. Hacia el 3500 a.C., la producción de cobre en Europa entró en declive, a causa del agotamiento de los yacimientos de carbonato. Por esta época se produjo la irrupción desde el este de unos pueblos genéricamente denominados kurganes, que portaban de una nueva tecnología, el uso del cobre arsenical. No se sabe cómo ni dónde surgió la idea de añadir estaño al cobre, produciendo el primer bronce. Se cree que fue un descubrimiento imprevisto, ya que el estaño es más blando que el cobre, y sin embargo, añadirlo al cobre se obtenía un material más duro, cuyos filos se conservaban por más tiempo. El descubrimiento de esta nueva tecnología desencadenó el comienzo de la Edad del Bronce, fechado en torno al 3000 a.C. para Oriente Próximo. Durante la Edad del Hierro, que es la más actual, el uso del cobre y el bronce no desapareció durante dicha época. Fueron reemplazados en el ámbito del armamento, pero sin embargo, estos materiales pasaron a ser utilizados esencialmente en la construcción de objetos decorativos como estatuas. El latón, una aleación de cobre y zinc, fue inventado en el 600 a.C. También hacia esta época se fabricaron las primeras monedas, mientras que las monedas más valiosas se acuñaron en oro y plata. Las de uso más cotidiano se hicieron de cobre y bronce.
Los avances modernos en la tecnología han hecho que el cobre se pueda utilizar en diferentes áreas, ya sea considerado la cantidad o el valor del metal empleado. El uso industrial del cobre es muy elevado. Es un mineral importante en multitud de actividades económicas y ha sido considerado un recurso estratégico en situaciones de conflicto. Es el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica. Esto unido a su ductibilidad y resistencia mecánica lo han convertido en el material más empleado para fabricar cables eléctricos, tanto de uso industrial como uso residencial. Asimismo, se emplean conductores de cobre en numerosos equipos eléctricos como generadores, motores y transformadores. También son de cobre la mayoría de los cables telefónicos, los cuales además posibilitan el acceso a Internet. Las principales alternativas al cobre para telecomunicaciones son la fibra óptica y los sistemas inalámbricos. Por otro lado, todos los equipos informáticos y de telecomunicaciones contienen el cobre en mayor o menor medida, por ejemplo, en sus circuitos integrados, transformadores y cableado interno. Mi nombre es Rafael de las Nueces. Yo le haré una breve reseña donde ella le destacaré la edad del bronce, donde destacaré su aspecto, cómo el hombre descubrió el bronce, cómo se comportó este material a través de los años y cuáles son sus usos que se utilizan hoy en día. La edad del bronce es el periodo de la prehistoria en el que se desarrolló la metalurgia de este metal, resultado de la aleación de cobre y estaño. El término que acuñó en 1820 por el arqueólogo danés Christian Jorgensen. Su estudio se divide en bronce antiguo, bronce medio y bronce final. La tecnología relacionada con el bronce fue desarrollada en el Principio de Oriente finales del siglo IV, 2000 años antes de Cristo, fechándose en Asia Menor antes del 3000 años antes de Cristo. Solo tiene valor cronológico en el Próximo Oriente y Europa, puesto que a la metalurgia se llegó a través de procesos distintos en las diferentes regiones del mundo. Su estudio se divide en bronce antiguo, bronce medio y bronce final, aunque generalmente el bronce suele precederle una edad del cobre y seguirle una edad del hierro. Esto no siempre fue así. En África subsahariana, por ejemplo, se desarrolló la metalurgia del hierro sin pasar por las del cobre y bronce. La tecnología relacionada con el bronce fue desarrollada en el Próximo Oriente a finales del siglo IV antes de Cristo, fechándose en Asia Menor antes de 3000 años antes de Cristo. En la antigua Grecia se comenzó a utilizar a mediados del tercer milenio antes de Cristo. En Asia Central el bronce se conocía alrededor de 2000 años antes de Cristo. En Afganistán, Turkmenistán e Irán, aunque en China no comenzó a usarse hasta 1800 antes de Cristo, adoptando la dinastía Shang. Herramientas. La expansión de la agricultura obliga al hombre a desarrollar herramientas especiales. La asa de madera para labrar la tierra, la hoz de madera o de hueso, reforzada con pedernal para segar cereales, el mayal para desgranarlo y el molino para triturarlos. El hombre descubrió el cobre y aprendió a elaborar y utilizar dicho material como una especie de piedra menos frágil que las empleadas normalmente hasta ese momento para construir herramientas. Para producir el cobre era necesario calentar con carbón vegetal y fundir la mena a grandes temperaturas, insuflando una corriente continua de aire, soplando mediante pipas. El forjador convertía la masa de cobre en tochos, planchas, etc., a las medidas primarias deseadas. En la actualidad, el bronce se utiliza principalmente para aplicaciones en cañerías, herrajes artísticos, chapas, carpintería metálica y en fabricación de elementos cubiertos con níquel o cromo. Una de sus aplicaciones más comunes era la fabricación de monedas hacia el año 1950, donde los centavos de 5, 10 y 20 eran elaborados de cobre y aluminio, creando una apariencia de centavos dorados. Mi nombre es José Peña. Les hablaré de la edad del hierro, sus aspectos más importantes, la cronología desde que el hombre tuvo contacto con él hasta la actualidad,
los avances tecnológicos que se ha logrado con este material hasta la fecha. El hierro es un mineral que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo y se le considera un mineral esencial debido a que se necesita para formar las células sanguíneas. Este metal de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, representando un 5%. Entre los metales, solo el aluminio es más abundante que él. Ha sido históricamente muy importante y en la historia hay un periodo que recibe el nombre de la Edad del Hierro. La Edad del Hierro es el periodo en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas. En algunas sociedades antiguas, las tecnologías metalúrgicas necesarias para poder trabajar el hierro aparecieron en forma simultánea con otros cambios tecnológicos y culturales, incluyendo muchas veces cambios en la agricultura, las creencias religiosas y estilos artísticos, aunque esto no ha sido siempre el caso. Es el último de los tres principales periodos en el sistema de las tres edades, utilizado para clasificar las sociedades prehistóricas, y está precedido por la Edad de Bronce. La fecha de su aparición, duración y contexto varía según la región estudiada. La primera aparición conocida de sociedades con el nivel cultural y tecnológico correspondiente a la Edad de Hierro se da en el siglo XII a.C. en varios lugares. En el Antiguo Oriente Próximo, en la antigua India, con la civilización védica, en la época previa a la composición del Rig Veda, y en Europa, durante la Edad Oscura griega. Se tienen indicios de uso del hierro 4 milenios antes de Cristo por parte de los sumerios y egipcios. En el segundo y tercer milenio antes de Cristo van apareciendo cada vez más objetos de hierro que se distinguen del hierro procedente de meteoritos por la ausencia de níquel en Mesopotamia, Anatolia y Egipto. Sin embargo, su uso parece ser ceremonial, siendo un metal muy caro, más caro que el oro. Algunas fuentes sugieren que tal vez se obtuviera como subproducto de la obtención del cobre. Entre 1600 y 1200 a.C. va aumentando su uso en Oriente Medio, pero no sustituye el predominante uso del bronce. Entre los siglos XII y X a.C. se produce una rápida transición en Oriente Medio, desde las armas de bronce a las de hierro. Esta rápida transición tal vez fuera debida a la falta de estaño, antes que a una mejora en la tecnología en el trabajo del hierro. A este periodo, que se produjo en diferentes fechas según el lugar, se denomina Edad de Hierro, sustituyendo a la Edad de Bronce. En Grecia comenzó a emplearse en torno al año 1000 a.C. y no llegó a Europa occidental hasta el siglo VII a.C. La sustitución del bronce por el hierro fue paulatina, pues era difícil fabricar piezas de hierro, localizar el mineral, luego fundirlo a temperaturas altas para finalmente forjarlo. En Europa Central surgió en el siglo IX a.C. la cultura de Hastad, sustituyendo a la cultura de los campos de urnas, que se denomina Primera Edad de Hierro, pues coincide con la introducción de este metal. Hacia el 450 a.C. se desarrolla la cultura del Ateneo, también denominada Segunda Edad de Hierro. El hierro se usa en herramientas, armas y joyería, aunque siguen encontrándose en objetos de bronce. El hierro es el metal duro más usado, con el 95% en peso de la producción mundial de metal. El hierro puro, pureza a partir del 99.5%, no tiene demasiadas aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su potencial magnético. El hierro tiene su gran aplicación para formar los productos siderúrgicos, utilizando este como elemento matriz para alojar otros elementos aleantes, tanto metálicos como no metálicos, que confieren distintas propiedades al material. Se considera que una aleación de hierro
es acero si contiene menos de un 2.1% de carbono. Si el porcentaje es mayor, recibe el nombre de fundición. El acero es indispensable debido a su bajo precio y tenacidad, especialmente en automóviles, barcos y componentes estructurales de edificios. Las aleaciones férreas presentan una gran variedad de propiedades mecánicas dependiendo de su composición o el tratamiento que se haya llevado a cabo. La mayor parte del hierro se utiliza en formas sometidas a un tratamiento especial, como el hierro forjado, el hierro colado y el acero. Comercialmente, el hierro puro se utiliza para obtener láminas metálicas, galvanizadas y electroimanes. Los compuestos de hierro se usan en medicina para el tratamiento de la anemia, es decir, cuando desciende la cantidad de hemoglobina o el número de glóbulos rojos en la sangre. Mi nombre es Edgar Martínez. Le hablaré sobre la edad contemporánea, cuya era se caracteriza por iniciar en la Revolución Industrial hasta nuestros días. También sobre máquinas y nuevas aleaciones debido a la tecnología en la actualidad. La edad contemporánea es la época que va desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. En esta época se produce en toda Europa las grandes revoluciones burguesas, la Revolución Industrial, las guerras mundiales I y II, el nacimiento de la Unión Europea. A través de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado diferentes formas de usar los materiales. Se ha llegado a alternativas de gran impacto a través del tiempo, como son el internet, correo electrónico, tren rápido, avión, cables de comunicación, ejemplo, fibras ópticas, telefonía, celulares, televisión por cable, y todo esto gracias al avance de los materiales. Gracias a los metales, nuestra sociedad de hoy tiene el privilegio de ver estos avances, ya que sin los metales y los recursos minerales, seguramente no podríamos tener mucho de los lujos de lo que disponemos en la actualidad. Por ejemplo, si citamos los medios de transporte modernos, como el avión, los buques, los coches, trenes, ya que son necesarios en su fabricación. La electricidad, porque los metales conductores son los que permiten el paso de la misma en los cables. Sin ella no habría luz ni agua, ya que la fuerza del agua en las tuberías la logra gracias a la electricidad, ni nada que fuera relacionada con ella. Las viviendas, es cierto que podrían haber viviendas de hormigón con vigas de madera, pero también lo es con vigas de metales, sería más resistente y después tener bastantes pisos de altura. Los medios de comunicación, porque todos los medios de comunicación necesitan metales en sus industrias. Las máquinas y herramientas modernas datan de 1775, año en que el inventor británico John Wilkinson construyó una taladradora horizontal que permitiría conseguir superficies cilíndricas interiores. Hacia el 1794, Henry Maudslay desarrolló el primer torno mecánico. Más adelante, Joseph Whitworth aceleró la expansión de las máquinas de Wilkinson y Maudslay, al desarrollar varios instrumentos que permitirían una precisión de 1 millonésima de pulgada, 25 millonésimas de milímetro. Sus trabajos tuvieron gran relevancia ya que se necesitaban métodos precisos de medida para la fabricación de productos hechos con piezas intercambiables. El primer sistema de verdadera producción en serie fue creado por el inventor estadounidense Eli Whitney, quien consiguió en 1798 un contrato de gobierno para producir 10.000 mosquetes hechos con piezas intercambiables. Algunos de los metales y aleaciones más utilizadas en la actualidad. El titanio, con un número 6 en la escala de Mohs. El titanio es un metal compatible con los tejidos del organismo humano que toleran su presencia sin reacción alérgica
del sistema inmunitario. Esta propiedad de compatibilidad del titanio, unido a sus cualidades mecánicas de dureza, ligereza y resistencia, han hecho posible una gran cantidad de aplicaciones utilizadas en la medicina, como prótesis de cadera y rodilla, tornillos óseos, placa antitraumas e implantes dentales, componente para la fabricación de válvulas cardíacas y marcapasos, gafas, materiales quirúrgicos tales como bisturís, tijeras, etc. El iridio tiene una dureza de 6.5 en la escala de Mohs. Es el metal más resistente a la corrosión, por lo que se usó para la construcción de prototipos internacionales de kilogramo y el antiguo metro. Se utiliza principalmente como endurecedor de platino. Otros usos incluyen la fabricación de crisoles y otros aparatos que trabajan a altas temperaturas como contactos eléctricos, para la fabricación de bujías, por la característica que deben cumplir estas. En la elaboración de ácido nítrico se utiliza como catalizador, en la joyería exclusivamente por sus altos precios. El tungsteno, como dureza número 7.5 en la escala de Mohs, es aplicado en las industrias aeroespacial para las aplicaciones de alta temperatura, lo que incluye aplicaciones eléctricas, de calefacción y soldadura. Las propiedades de dureza y densidad lo hacen el metal ideal para la fabricación de piezas de metales pesados, como el cobre tungsteno, que son utilizados en armamentos, disipadores de calor y aplicaciones de altas densidades. Este es un centro de maquinaria que, gracias a los avances tecnológicos de los materiales, podemos disponer hoy en día podemos disponer de máquinas como la fresadora, el centro de máquinas CNC, que se pueden fabricar, diseñar tanto piezas simples como placas hasta motores de combustión interna.